Hola, ¿qué tal? Soy Claudia Jaimes, intérprete de lengua de señas venezolana y presidente de la Asociación Nacional de Intérpretes y Guías Intérpretes para Sordos Ciegos de Venezuela, ASOIVE. Les saludo desde Venezuela. El día de hoy vamos a tener ocasión de conversar sobre los protocolos de servicios de interpretación para personas sordas en conferencias. Si bien este es un tema en el que hay muchos retos, muchas dificultades, vamos a intentar conversar sobre los protocolos mínimos que nosotros dentro de nuestras prácticas latinoamericanas y mundiales realizamos. Esta ponencia está basada en los siguientes autores, en los siguientes textos. El primero es de los Santos y María del Pilar Lara Burgos, del 2008, del libro Técnicas de Interpretación de Lengua de Signos Española. Asimismo, está fundamentado en el seminario número 3 de prácticas de interpretación de aquí de Venezuela, de las comunidades de aprendizaje. Y por último, está sustentado en la tesis de grado de Giovanna García, intitulada Consideraciones Generales para el Servicio de Interpretación en Lengua de Señas Venezolana en el contexto de conferencias. Estos han sido los tres elementos teóricos por los cuales me sustenté para hacer la presente ponencia. Iniciamos entonces, ¿qué es un servicio de interpretación en conferencia? Bueno, la interpretación es una disciplina de la lingüística en la que convergen al menos dos lenguas distintas, orales o señadas, y que no todos los participantes comprenden, ameritando entonces de un intermediario que conozca a profundidad las lenguas y culturas en contacto para hacer comprensible el mensaje. Los contextos comunicativos en los que esto sucede son tan diversos como los propios actos de habla, por lo que deben hacerse adecuaciones necesarias. Una conferencia es una reunión formal donde confluyen expertos en calidad de ponentes en determinada materia y público asistente para discutir diversos temas. El servicio de interpretación en lengua de señas de una conferencia debe considerar, por una parte, el canal de transmisión visual y garantizar la inteligibilidad de sus articuladores manuales y no manuales, y por otra, la asistencia oportuna y eficiente del mensaje en la lengua oral. Todo ello sobre la base de prácticas profesionales estandarizadas que buscan, aminorar los errores inherentes a las técnicas aplicadas. Antes del servicio, a la persona que contacten, al intérprete que contacte, este debe entonces informar al comité organizador de varios aspectos. ¿Cuáles son esos aspectos? Lo primero es que debe contratar un servicio de interpretación para un equipo, por supuesto un equipo profesional, que va a estar entonces en las situaciones comunicativas específicas de la conferencia, pero también un equipo que va a estar en asuntos administrativos, que puede ser antes del evento, durante el evento y después del evento, porque dependiendo de las características de la conferencia, va a ser necesario. Explicarle los requisitos tecnológicos mínimos necesarios. Preguntar al comité organizador el tema a tratar, tiempo de duración, horarios, tipo de evento, si es un evento presencial o es online, si el video será videograbado, si es a una audiencia cerrada o a todo público, si va a ser retransmitido por redes sociales. Toda esta información debe quedar clara desde el primer momento para todas las partes. También es importante preguntar al comité organizador cuál es la audiencia y qué idiomas van a estar presentes. Por ejemplo, si van a haber personas sordas, sordociegas, si va a haber una lengua de señas local, si va a haber una lengua de señas internacional, porque van a haber invitados internacionales, si se va a emplear un sistema de señas internacional, como es el caso de hoy, si van a haber intérpretes de lenguas orales o si es necesario la contratación de intérpretes de lenguas orales. Todos estos elementos son importantes.
Asimismo, después de hacer un panorama general del evento, hacer entonces la oferta de servicio. Aquí, por supuesto, ya se ha calculado la cantidad de intérpretes a utilizar, los idiomas que van a estar en contacto, la experticia que se debe tener del nivel de la conferencia. Y todos estos elementos, bueno, van a poder elaborar una primera propuesta de presupuesto, ¿okay? Una oferta de servicio. Después de eso, que se ha discutido, no, mira, saca esto, deja esto, bájame esto, vamos a llegar a un acuerdo de los precios, de los costos, etcétera, es que se elabora finalmente un contrato. Y es muy importante tener el contrato porque aquí se establecen todos los detalles convenidos. La hora, las características del servicio con todos los detalles, los honorarios, la autorización de divulgación de la imagen por parte de los intérpretes y todos los detalles que sean necesarios. Entonces, bueno, una vez ya contratado el servicio de interpretación, entonces estas personas, que bien puede ser una agencia de interpretación, una empresa, un equipo de intérpretes, un grupo X, este grupo de profesionales, entonces ya debe iniciar su servicio de interpretación. Entonces tenemos ya 3 momentos. Tenemos antes del servicio, durante el servicio y después del servicio. Antes del servicio de interpretación, lo primero que tienen que hacer es designar el coordinador del servicio. El coordinador del servicio, más adelante vamos a tratar eso, pero tiene que ser una persona con trayectoria, que tenga un muy buen dominio de ambas lenguas, y que tenga experiencia, porque es realmente quien se va a enfrentar a todas las situaciones imprevistas en la conferencia, que sabemos que en el caso al menos de América Latina suelen ser muchísimos los inconvenientes que se presenten. Por eso se necesita de trayectoria y experiencia para poder lidiar, tomar decisiones rápidamente y poder llevar a cabo el servicio. Entonces, lo segundo es que en las conferencias presenciales, dependiendo del aforo, se determinará el número de intérpretes a trabajar en la conferencia y en compañía del comité organizador, considerando los tiempos de descanso. Y aquí es muy importante, me detengo en los tiempos de descanso, porque hay que respetarlos, porque aquí estamos trabajando en equipo. Entonces, no es apropiado que un intérprete se tome más tiempo. No, yo no estoy cansado. No, yo puedo un poco más. No, aquí están trabajando como equipo. Es un servicio, además, público, notorio, porque las lenguas de señas se diferencian justamente de las lenguas orales, que los intérpretes de lengua de señas estamos a la vista de toda la audiencia y estos tiempos son necesarios para poder tener las habilidades cognitivas necesarias para hacer los procesos interpretativos. Es indispensable que nosotros demos el ejemplo de respetar esos 20 a 30 minutos en los que cada uno de los intérpretes va a trabajar. Va a depender de las ponencias. Si las ponencias duran 15 minutos, entonces van a ser periodos de 15 minutos, un intérprete por ponencia. Ustedes van a ver allí el programa y dependiendo del programa, ustedes juegan 15 minutos, 20 minutos, quizás una conferencia puede llegar hasta 30 minutos, corrijo, entonces, bueno, pudiese ser hasta 30 minutos. Pero esto de los lapsos de los tiempos es muy importante respetarlos, sobre todo en una conferencia. Estudiar el lugar de la conferencia para verificar la accesibilidad. Hay muchas personas sordas o intérpretes que se trasladan en silla de ruedas o necesitan tener información sobre la accesibilidad. Eso es parte de nuestro trabajo. ¿Okay? Verificar la visibilidad, la iluminación, el sonido, los micrófonos inalámbricos, el espacio para los intérpretes de lengua de señas idóneos. Preferiblemente debe haber una tarima para el caso de los intérpretes de lengua de señas con unas buenas cámaras. Bueno, todos los detalles tecnológicos que amerite la situación en caso de que sea presencial. En caso de que sea online, bueno, entonces hay que ver cuál es el programa que se va a utilizar, chequear con los intérpretes las cámaras que ellos disponen, los fondos a utilizar, bueno, y todos los aspectos técnicos, el micrófono, el audio, para la conexión por Zoom, por Google Meet, etc.
todos los elementos a trabajar. Por ejemplo, si el aforo es pequeño y va a asistir una sola persona sorda, bueno, entonces de igual manera hay que prever el servicio, porque entonces hay que determinar con el beneficiario o cliente la técnica que en este caso recomendaríamos sea la de susurro. Va a depender del rol que tenga la persona, si la persona es ponente, si la persona es participante, va a depender del rol que tenga la persona, y por eso solemos establecer el acuerdo. Si es indispensable que el intérprete esté parado en tarima para que esté la presencia del intérprete, bueno, entonces así será. Pero si no es necesario, entonces con la técnica de susurro, el intérprete sentado al lado de la persona sorda, donde él tenga visibilidad a la tarima y a los ponentes, bueno, entonces se hace allí la interpretación, se llegan a los acuerdos necesarios. Me devuelvo. Otro de los aspectos necesarios es considerar antes del servicio la hidratación. Es necesario los alimentos, por ejemplo, si hay almuerzo, por lo general si es un congreso grande, como la imagen que estoy presentando, es una conferencia que se hizo en el Teatro Teresa Carreño, aquí en Caracas, Venezuela, en la Sala Ríos Reina, donde toda la audiencia era sorda. Esa fue una audiencia con el Ministerio de Educación Universitaria, donde estaba un ministro y varios viceministros. Entonces, bueno, imagínense ustedes la cantidad de gente, ya había más de 150 personas sordas, más las personas oyentes. Entonces, bueno, el momento del almuerzo, todas esas cosas, nosotros no tenemos tiempo para hacer fila, para pedir que nos den esto. Nosotros necesitamos un servicio aparte donde podamos tener el tiempo para recoger rápido, comer rápido e incorporarnos rápidos a la actividad interpretativa. Entonces tenemos que estar pendientes de los refrigerios, de las comidas. Si es una jornada muy larga y hay que estar sentado, entonces las sillas tienen que ser ergonómicas, cómodas, sin manos para apoyar, para que los codos no nos golpeen. Entonces todos esos detalles son necesarios desde el punto de vista técnico. Seguimos antes del servicio. Tenemos como punto número 5 que en caso de que sea una conferencia en línea, determinar los requerimientos técnicos y de conectividad. Porque, bueno, hay algunos países donde los servicios de internet no son tan viables, y por eso recurrimos a intérpretes donde haya un servicio de interpretación más rápido y más eficiente, y es cada vez más habitual. Por ejemplo, en Argentina solicitamos mucho servicio, en Chile, porque son internet, plataformas más veloces. Entonces, eso es algo que debemos considerar. Sexto, notificar formalmente a los conferencistas que sus presentaciones serán interpretadas, porque en algunas ocasiones los ponentes no han tenido mucho contacto con los sordos ni las lenguas de señas y desconocen, están un poco temerosos. Entonces nosotros debemos explicarles cómo va a ser el servicio de interpretación, en qué consiste, la velocidad. La gente se angustia mucho porque cree que habla muy rápido y no sabe que en el caso de las lenguas de señas, más bien nuestro decalage no lleva tanto tiempo. Entonces todas esas cosas le tenemos que decir que hable normal, que no haga ninguna pausas exageradas. Así que todas esas cosas debemos nosotros como intérpretes informárselo a los ponentes para que estén calmados en ese sentido. Establecer el acuerdo de confidencialidad con el ponente. En caso de que el ponente mande previamente sus láminas, los intérpretes no debemos divulgar ninguna información de contenido de creación intelectual de los participantes. Por más famoso que sea, nosotros tenemos que cumplir con nuestro código ético en no divulgar la información. Ya es el ponente si decide divulgarla, publicarla, regalarla, pero nosotros como intérpretes, hasta el teléfono celular, a veces tenemos comunicación personal con los ponentes, tampoco podemos divulgarlos. Mira, Claudia, por favor, pásame el teléfono de fulano de tal, que quiero preguntarle. Mira, lo lamento, vas a tener que preguntárselo a otra persona porque yo no puedo, y tampoco le voy a preguntar a la persona. O sea, evitemos ser medio de comunicación que me lleva, que me trae. Evitemos eso porque no es pertinente. ¿Ok? Otra de las cosas es que si el ponente sabe lengua de señas, entonces hay que acordar si él va a dictar la ponencia en lengua de señas, aunque sea oyente. Entonces nosotros tendríamos que hacer el ajuste para hacer la interpretación a español o a la lengua oral correspondiente. ¿Okay? Entonces, otro de los elementos es que, bueno, si el ponente
por X causa, porque está construyendo el contenido intelectual o porque simplemente no quiere divulgar su ponencia, no se la envía al intérprete que la está solicitando, y eso se ve en repetidas ocasiones. Es decir, cada vez menos hay ponentes que comparten con los intérpretes la información. Si usted no recibió, por más que lo pidió, el coordinador hizo su trabajo, usted mismo hizo el trabajo, y usted en definitiva no recibió la información que va a interpretar, pues no pasa nada. Ya usted asumió que usted va a estar en una conferencia con un grupo de expertos. Se supone entonces que usted tiene conocimiento del área, si es educativa, si es de interpretación, si es del área de la sordera. Usted ya asumió esto. Lo que quiero decir es que no debe haber un servicio inapropiado porque no le hayan mandado la ponencia. No es excusa para un profesional que por desconocer la ponencia, no, ya usted sabe el tema, sabe quién es el ponente, sabe de qué va a hablar, así que con esos elementos usted tiene cómo poder hacer una investigación previa y una preparación previa para poder afrontar un discurso de este tipo. Antes del servicio, entonces, ahora vamos a hablar de la conformación del equipo de intérpretes. Aquí tengo imágenes donde hay varios equipos en los que hemos participado con diferentes intérpretes, inclusive de lenguas orales, eventos nacionales, internacionales. Esto es algo muy emocionante cuando uno es intérprete, conformar equipos. Entonces, bueno, lo primero es que la agencia o el grupo o el equipo en sí mismo de intérpretes de lengua de señas debe tener mucha confianza profesional. Debe haber como criterios la experticia en el tema, las lenguas a emplear deben dominarse a cabalidad y debe haber confianza en el equipo. Y esto es indispensable porque también hemos visto cómo equipos que han surgido quizás tardíamente porque los organizadores nunca habían tenido eventos en los que participaran intérpretes de lengua de señas y estos obligan a que se conformen equipos con personas claves que nunca han trabajado juntos. Esos eventos no son exitosos. Siempre hay serias dificultades con los servicios de interpretación porque no hay confianza y hay otros elementos. Y por eso es lo importante de seguir los protocolos. Eso de la confianza profesional es indispensable. Si usted no se siente cómoda y usted no confía en esa persona, es mejor que usted diga, no, mira, yo declino, yo prefiero asumirlo con mi equipo, con el que estoy acostumbrado a hacerlo. Bueno, establecer el vestuario, maquillaje, acorde a la formalidad requerida. Aquí en las imágenes vemos que hay 3 tipos de vestimenta, porque a pesar de que fueron 3 conferencias distintas, cada conferencia tenía un nivel de formalidad distinto. Entonces, por eso ustedes van a ver allí diferentes maquillajes, atuendos, etcétera, que demandan la presencia, porque nosotros realmente somos la imagen de la audiencia a la que le estamos interpretando. Nosotros somos lo que se ve en las conferencias, ¿ok? En caso de que el servicio sea online, hacer una práctica previa al evento para verificar la conectividad, funcionamiento de los equipos y de los programas a usar, imagen en la pantalla, el color de fondo, interpretación de todo. Es importante que se haga interpretaciones pregrabadas de todo lo que ustedes puedan elaborar. Cuando el evento es online, si pueden hacer la mayor cantidad de cosas pregrabadas, extraordinario, porque eso le va a permitir a ustedes estar un poco más tranquilo. Si está más tranquilo, hay menos cantidad de error. Si hay un error importante, usted puede pausar y repetir su video, puede editarlo, así que es muchísimo más cómodo. Se asemeja quizás hasta una práctica de traducción. Y bueno, dejar exclusivamente para lo en vivo lo que sea en tiempo real. Consultar a los conferencistas sordos si sus ponencias serán interpretadas por sus intérpretes personales o de confianza. Esto es muy habitual y los comités organizadores lo desconocen cuando no están vinculados al área de los sordos. Y esto es importante decírselo al comité organizador, decirle que, por ejemplo, aunque estén trabajando en este equipo 5 intérpretes de lengua de señas, muy probablemente si hay un ponente sordo que sea líder, presidente de alguna institución importante, muy probablemente él lleve su propio equipo de intérpretes para su ponencia y eso es perfectamente aceptado. Pero el coordinador debe tener información previa y por eso es que debemos preguntarlo.
con anticipación para tenerlo previsto e informarlo al equipo de intérpretes. Bien, ya llegamos al momento de la conferencia en sí misma. Entonces tenemos aquí que el equipo debe llegar antes del inicio del congreso. Es importante que lleguen temprano para que establecer las tomas. Allí estamos viendo, por ejemplo, eso es una interpretación en el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela. Fue una conferencia grandísima. Allí tuvimos que llegar con muchísima anticipación para establecer cámaras, luz, imágenes, cómo se veían en los televisores, en la pantalla principal, todos esos aspectos. Igual sucede con las presentaciones online, como estamos viendo en la segunda imagen. Todos esos elementos de audio, de voz, y por ejemplo en la segunda imagen estamos viendo que los dos intérpretes de lengua de señas son intérpretes sordos y ellos tienen sus intérpretes de apoyo. Allí tenemos a Carlos Tellería, que está en Argentina, y su intérprete de apoyo es su esposa Jenny López. Y tenemos por otra parte a Cristian Ramírez de Costa Rica, que también es un intérprete sordo, pero que a él lo acompaña como intérprete de apoyo su esposa Marcela Zúñiga. Entonces, hasta con sus intérpretes de apoyo tenemos que hacer prácticas previas para ver si hay buen audio, si estamos bien en los tiempos y coordinar todo lo necesario. Presentar entonces a los intérpretes auxiliares, acompañar al comité organizador, verificar vestuario, asegurarse la hidratación, refrigerios como lo dije anteriormente. En caso de haber un cambio de programa, el comité organizador deberá notificarlo al coordinador del servicio. Este tomará las decisiones de los ajustes, respetar los turnos del descanso y algo muy importante, que es que el coordinador del servicio de interpretación tiene que presentarse en el evento. Esto sucede mucho en los eventos donde hay personas sordas, porque los sordos normalmente participan con los intérpretes, pero realmente debemos crear una cultura en la que las personas sordas se dirijan al coordinador. Por eso al principio del evento se tiene que presentar el coordinador del servicio. Por ejemplo, si fuese yo, bueno, muy buenas tardes, soy Claudia Jaime, soy la coordinadora del servicio de interpretación. En caso de que ustedes tengan alguna solicitud, petición necesaria, diríjanse a mí, no se dirijan a los intérpretes en ejercicio. Yo voy a estar tras bastidores y mediaremos sus solicitudes. Bueno, listo, que la gente lo vea a uno, sepa cuál es el nombre. Y todos los participantes, tanto oyentes como sordos, sepan que cualquier cosa se dirigen al coordinador del servicio, y es el coordinador entonces quien va a mediar sobre las situaciones. ¿Okay? En esa primera presentación también es importante presentar al equipo de intérpretes que va a estar acompañando de manera auxiliar a las personas administrativas, porque ellos van a tener una ropa distinta. Todo lo que es inscripciones, pagos, entrega de credenciales va a ser mediado por ellos. Entonces recuerden que son dos equipos distintos, unos los que están en conferencia en sí mismo y otros los que están administrativamente aparte. Luego para finalizar el servicio, es importante hacer una reunión entre el equipo de intérpretes de lengua de señas con el coordinador y evaluar sanamente el servicio. Y esto es muy importante, que en esas reuniones que ustedes ven allí, donde estamos, por ejemplo, intérpretes de trayectoria de Venezuela, a los que apreciamos muchísimo, todas las observaciones que allí se digan, allí quedan. Forma parte de la confianza que debe tener el equipo de intérpretes, y aquí entonces saltamos a las orientaciones generales para el equipo de intérpretes. Como les mencionaba, debe haber un profundo sentido ético de compenetración con los miembros del equipo, poseer similares aptitudes y altos recursos lingüísticos. Debe imperar el respeto y la confianza. El intérprete de apoyo debe seguir el discurso, ¿ok? Y adelantarse a las posibles dificultades. Por ejemplo, se los ilustro. Aquí en una de las láminas tenemos una interpretación a voz, a español, y realmente la estaban llevando dos intérpretes que estaban vestidas con camisa blanca. Pero ya ellas nos habían solicitado a los dos intérpretes que teníamos un poco más de experiencia, que el intérprete Antonio Castillo, que tiene el micrófono, y mi persona, que ellas iban a iniciar la interpretación a español, pero que si se sentían un poco inseguras o sentían que estaban omitiendo muchos elementos, ellas iban a pedirnos ceder el micrófono.
Eso lo establecimos como acuerdo y así lo hicimos. Y fíjense, eso no hay ningún problema, no pasa nada. Si ya todos estamos en perfecto acuerdo, bueno, está la confianza, está el respeto profesional y no pasa nada. Allí entonces vemos este tipo de práctica. Emplear las técnicas de apoyo y de relevo, como les dije, uno se anticipa. Si hay un discurso en lengua de señas, tiene que haber un intérprete de apoyo del intérprete que está haciendo la interpretación principal. Este intérprete de apoyo tiene que ir siguiendo el discurso. Si hay una seña nueva, él tiene que moverse rápidamente con los sordos, preguntar la seña nueva y estar preparado para adelantársela. Si el intérprete que está en ejercicio, el intérprete principal, tiene alguna duda, nada más con mirar brevemente a la otra persona, ya uno sabe rápidamente que no tiene la seña y uno se la dice. Es decir, tiene que haber una comunicación permanente con ese intérprete de apoyo que es indispensable para que no haya para que no se entorpezca el servicio. Cuando el equipo de intérpretes de lengua de señas se consolidan, el servicio fluye apropiadamente. No tengo ya ni que pestañear, ya todos estamos en sincronía. Cuando tengo una duda específica, miro para allá, miro al colega, etcétera, y ya sabemos de qué estamos hablando. Ahora sí, vamos a hablar un poco del coordinador del servicio. El coordinador del servicio, entonces, antes deberá orientar, como vimos, al comité organizador del evento sobre los aspectos relacionados al servicio, número de intérpretes necesarios, equipos técnicos. Durante el servicio de interpretación, el coordinador intérprete no participa del servicio en sí mismo, porque tiene que estar resolviendo otros asuntos. Si participa, puede ser en una ponencia puntual, particular, pero es una decisión importante a tomar porque no podemos distraernos de otros elementos, por eso normalmente no estamos en tarima. El intérprete tiene que estar pendiente de lo que están diciendo los ponentes, llevar la secuencia con lo que está interpretando la persona para ver si van a tono, ¿verdad? Si no hay muchas omisiones. Bueno, estar atento al servicio de manera con los detalles profesionales y técnicos. Bueno, eso ha sido todo. El intérprete coordinador, bueno, intenta mediar sobre las situaciones, toma las decisiones. Los intérpretes tienen que confiar ciegamente en su coordinador. Si el coordinador le dice, mire, Antonio, ya pásale el micrófono a Erika, Antonio ya no puede discutir, le tiene que pasar el micrófono a Erika. Él no sabe todo lo que está pasando detrás de la conferencia. Por eso, todo lo que diga el coordinador es santa palabra, pero en armonía, en armonía. Bueno, esto a grosso modo es un poco los protocolos que nosotros hemos construido, que establece la literatura y lo que nos dice la experiencia. Cierro con las redes sociales de la Asociación de Intérpretes, @ASOIVA, @EduSordos IPC aquí en Venezuela, que es la Universidad Pedagógica, al @KITLSB y mis cuentas personales, @ClaudiaLanena en Instagram. Y bueno, me encanta cerrar con esta imagen porque vemos aquí servicios muy antiguos en Venezuela. Aquí esto es el cuarto encuentro latinoamericano de sordos que se hizo aquí en Venezuela en el año 2000. Aquí tenemos intérpretes de, hace más de 20 años y aquí abajo tenemos una nueva tipo de conferencias que ya no son presenciales como la inicial, sino son virtuales con intérpretes sordos. Esto es una maravilla lo que es la tecnología. Así que, bueno, ya las referencias las conocen y bueno, muchísimas gracias. Ahora le damos la entrada. Es un honor para mí presentarles al licenciado José Luis Magaña, quien les va a hablar sobre los protocolos de interpretación en contextos educativos. Que estén muy bien.